acuerdo a un informe publicado por SBS, en Australia ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y cada fracción de grado de calentamiento global es importante, según dice este informe que les estoy leyendo, y el link de este informe en inglés, por supuesto, está aquí en las indicaciones de este podcast. El informe dice que examinó el cambio climático a nivel mundial, centrándose en los objetivos climáticos de Australia para el 2035, que no se han anunciado, o sea, el gobierno no los anunció totalmente. El Consejo del Clima afirmó que la contaminación climática ha provocado un aumento de la temperatura media global de 1.3%, lo que ha provocado fenómenos meteorológicos extremos más intensos y frecuentes. O sea, en el 2025 sabemos que hay comunidades en algunas zonas de Australia que han experimentado ciclones, inundaciones, olas de calor marinas, incendios, sequías, con desastres provocados por el clima que costaron al país, o sea, a Australia, más de $1.000 millones en lo que va del año. La escala y la gravedad futura de estos problemas dependerán de la rapidez con que los gobiernos reduzcan la contaminación climática global, según el informe del Consejo del Clima. El problema, que podría costarle a Australia más de $8.000 millones al año. O sea, cada fracción de grado de calentamiento global importa. La diferencia entre 1.5 y 2 grados es crucial para las comunidades vulnerables, los arrecifes de coral, la agricultura y los ecosistemas. Así afirma el informe. Si bien muchos países están tomando medidas para reducir la contaminación climática, el esfuerzo conjunto aún no alcanza la velocidad ni la escala necesarias para proteger a la comunidad de los peores impactos del cambio climático. ¿Qué podría pasarle a Australia? Y con esto ya los voy a dejar. El informe examinó los posibles impactos reales con diferencias de grados de calentamiento global y descubrió que estos se amplifican rápidamente entre el 1.5 y 2 centígrados. Si la temperatura global aumenta 2 centígrados, el calor extremo se multiplicará por 2.6 y el número de veranos sin hielo se multiplicará por 10 en comparación con 1.5 grados, según el informe. También concluyó que la pérdida de invertebrados y plantas se duplicaría y la de especies de insectos se triplicaría. También indicó que el deterioro de los arrecifes de coral aumentaría hasta en un 29% y que la disminución de la pesca marina se duplicaría. Si las temperaturas aumentan el 3%, Australia quedaría irreconocible según este informe. Añadió que los impactos irían de muy graves a catastróficos, con calor extremo, sequías, ciclones, tormentas e inundaciones que se intensificarían y serían más frecuentes. El aumento de las temperaturas exacerbaría factores a largo plazo que podrían dañar la salud física y mental, sobrecargar las infraestructuras y la población de las ciudades y dejar inoperativas muchas propiedades y negocios. Si el calentamiento global aumentara 3 centígrados, los arrecifes de coral de Australia dejarían de existir, junto con muchas industrias pesqueras y turísticas y los ecosistemas marinos a nivel mundial. Muchos ecosistemas terrestres e industrias primarias quedarían destruidos o alterados de forma irreconocible, según el Consejo de Clima. Todo esto es de acuerdo a este informe, pero solo quiero añadir para terminar. ¿Es Australia el único país que tiene que hacer
los ajustes para que esto no suceda? ¿O Australia está pagando las consecuencias de todos aquellos países que no hacen nada, que no se han adherido a ningún pacto, que no tienen ningún compromiso de control climático, que no tienen absolutamente ningún interés en llevar a cabo una reducción de todo esto? Y Australia está pagando las consecuencias y pagará las consecuencias aún más profundas si no se hace algo. Pero no es Australia solamente, porque el porcentaje de polución que hace Australia comparado con el resto del mundo es ínfimo. Este es el punto de mi artículo, o de mi pregunta, de mi podcast. ¿Es solamente Australia? ¿Solamente aquí nosotros tenemos que hacer todos los sacrificios? ¿Y el resto del mundo qué? Y si Australia extrema todas las medidas para llegar a controlarse dentro de los porcentajes que se requieren, ¿va a afectar en algo el recalentamiento del mundo si los demás países no hacen nada? Gracias, los dejo. Ese es mi punto de hoy. Hasta la próxima.